Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, vamos a hacer varios anuncios. El primero, hoy, luego del servicio de adoración, vamos a tener nuestra primera reunión congregacional a las 11:15 a través de Zoom. 2 asuntos vamos a atender. El primero, recibir el presupuesto para el año 2021 y luego constituir el comité de nominaciones, que va a cubrir las vacantes para el consistorio y para la junta del diaconado. También les informamos que el próximo domingo, 7 de febrero, vamos a tener, como de costumbre, Santa Cena. Así que le pedimos que prepare sus elementos para el próximo domingo. Además, recuerden, los jueves a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche, tenemos el tiempo de discipulado hacia la meta. Vamos hacia la meta. Está invitado para participar y unirse a los grupos que estamos participando. También queremos recordarles que todos los miércoles a las 10 de la mañana, vía Facebook Live, tenemos el tiempo de oración y de reflexión bíblica. Y como todos los domingos, a esta misma hora, nuestro servicio de adoración a Dios a las 10 de la mañana, a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube. El Señor nos llama a adorarle. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor con la salutación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonemos el cántico de meditación como el siervo. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida
entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Unámonos en el llamamiento a la adoración. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Amén. Alabemos al Señor por medio de la oración. Oremos. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque nos amas con amor eterno, porque a pesar de las circunstancias que nos rodean, nos reunimos para seguir alabándote y adorándote, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos brindas para servirte. En tu nombre hemos orado. Amén. Entonemos el himno de alabanza. Alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor en potente de gloria. De sus mercedes
nos acercamos a nuestro Señor humildemente en confesión personal de pecados. Las palabras de seguridad de perdón para la mañana de hoy las encontramos en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Y dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es el gran sumo sacerdote, y no como los sacerdotes que presentaban sacrificio delante de Dios por sus propios pecados y por los del pueblo. Jesús, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, no cometió pecado. Y entonces la Escritura nos invita, qué maravilloso, acerquémonos, sí, acerquémonos a Dios y encontraremos gracia, misericordia para el oportuno socorro. En Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Continuando con nuestro servicio de adoración a Dios, vamos a participar del acto solemne de las ofrendas. Es un momento para entregar nuestra gratitud a Dios y lo hacemos a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Damos gracias a Dios por la provisión que hace y podemos apartar parte de lo mucho que Dios nos ha dado. Además, venimos con corazones llenos de gratitud por tantos favores y misericordias que Dios tiene para con nosotros. Vengamos, demos gracias a Dios por todo, por los hermanos y hermanas que han cumplido año, aniversarios de bodas, por las personas que están recuperando su salud, por las personas que Dios cuida, protege y bendice. Vengamos, adoremos a Dios, presentemos nuestras ofrendas y hagámoslo con alegría.
santo, santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, santo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, con corazones agradecidos, con alegría, venimos, Señor, delante de ti, dándote gracias por todas tus bendiciones. Queremos pedirte, buen Padre, que bendigas y consagres estas ofrendas que son para ti, Señor. Bendícelas, que sean bien usadas para la mayor gloria de tu nombre. Señor, y en esta mañana venimos con corazones cargados de júbilo y de gratitud por todas las bendiciones que nos das, dándote gracias por los hermanos que han cumplido años y parejas que han cumplido aniversario de bodas. Bendíceles, Señor, suple a sus necesidades y queremos, Señor, en esta mañana presentarnos nosotros como ofrenda viva delante de ti. Acepta, oh Dios, nuestra adoración y también nuestras ofrendas. Por los méritos de Cristo el Señor oramos. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que ilumines nuestras mentes para escuchar tu palabra, que va a ser leída y proclamada por nuestro pastor, y ayúdanos a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En Jesús oramos. Amén. La lectura de las Sagradas Escrituras se encuentran en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es palabra de Dios. Reflexionemos mientras escuchamos la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda
Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. En la proclamación de la palabra, nuestro pastor Abraham Montes Vélez, con el mensaje La gloria de Cristo en el desierto. En una ocasión, un joven recibió el regalo de la vida eterna. Y son de esos casos que son admirables. Como el deseo de agradar a Dios, el deseo de orar, de leer la Escritura, ciertamente uno podía ver un gran cambio. Y en una ocasión, un día me preguntó, ¿la tentación es pecado? Y entonces yo le comenté, pues no, la tentación no es pecado. Si la tentación fuera pecado, Jesús hubiera pecado. Este joven quería agradar a Dios, pero tenía un pasado y ese pasado quería alarlo y experimentaba tentaciones. Tentaciones que le querían hacer volver a la antigua criatura, al viejo hombre. Qué bueno que Dios le estaba ayudando para que siguiera creciendo. Las tentaciones son propias de los seres humanos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando habla de la tentación, se refiere por un lado cuando se pone a prueba la fortaleza de una armadura. Sí, cuando se construía una armadura, había que verificar, rectificar que iba a sostener, que iba a cumplir con los requerimientos de una buena armadura. Una prueba. Pero también en ocasiones cuando habla de tentación, habla de un desafío. Y por ejemplo, personas que desafían y quisieron desafiar a Dios. Otros, hablando de tentaciones, que tienen dudas acerca de Dios y de su naturaleza. También cuando habla de tentaciones, habla la Escritura de una influencia satánica que quiere llevar a la persona a desobedecer a Dios. Y en ese sentido, mis hermanos y mis hermanas, todos nosotros somos tentados. No hay nadie que pueda decir yo nunca he sido tentado. Lo que ocurre es que no somos tentados de la misma forma, de la misma manera. Nosotros tenemos nuestras debilidades y en ocasiones cedemos a ellas y no honramos a Dios. La lectura bíblica de esta mañana nos relata, como otros evangelios, la tentación de Jesús en el desierto. Y si miramos ese primer versículo que acabamos de leer, dice, y parece como extraño lo que dice, pero eso es lo que dice. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que se posó en el bautismo, que en forma de paloma se posó sobre Cristo. El mismo Espíritu que lo ungió. Jesús dijo, porque me ha ungido el Espíritu para llevar y proclamar las buenas nuevas a los pobres. O sea, ese mismo Espíritu de Dios que se posó, que lo ungió, lo lleva al desierto, al área más desolada de la tierra,
donde viven escorpiones, serpientes, insectos, aves, donde todo es estéril. Y dice la Escritura que fue llevado allí para ser tentado por el diablo. Ciertamente es interesante que el mismo Espíritu de Dios llevara a Cristo al desierto para que Satanás lo tentara. Hubo otras tentaciones que Jesús fue sometido. De hecho, Jesús a lo largo y ancho de su vida fue tentado, siempre estuvo tentado. Y lo maravilloso es que nunca cedió a ninguna tentación y vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. En esta primera tentación de las tres que lanza Satanás a Cristo, nos dice que Jesús allí en el desierto estuvo ayunando sin comer 40 días y 40 noches. Sí, mis hermanos, ni un día más, ni una noche más. Exactamente 40 días y 40 noches estuvo ayunando y orando nuestro Señor y Salvador en preparación para su ministerio. Claro, ¿tenía hambre? Seguro que sí. Pero esa tentación del diablo, que es sutil, que es como queriendo decir, mira, tú tienes hambre, haz un acto de magia, haz un milagro y come. Ciertamente, Satanás en esa tentación reconoce que Jesús tiene el poder de convertir esas piedras en pan. Bueno, eso fue lo que ocurrió precisamente los 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, que Dios proveyó maná del cielo para su sustento. Entonces, esta primera tentación no necesariamente tiene que ver con romper el ayuno, con comer, con alimentarse. Jesús en esta tentación es tentado en una necesidad física, era real, tenía hambre. El Hijo de Dios, naturaleza humana y divina, le daba sueño, le daba sed, lloró, se cansó y tenía las mismas debilidades humanas. De modo que, mis hermanos y mis hermanas, esta tentación es contra la naturaleza humana de Jesucristo nuestro Señor. Y en esta primera tentación, el diablo comienza diciendo, y yo creo que por ahí va la importancia de esta primera tentación. Le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios. La semana pasada escuchamos la predicación acerca del bautismo. Y nos dice la Escritura, y se predicó, que se oyó una voz del cielo, y era la voz de Dios, cuando Jesús fue bautizado, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De modo que ya Dios lo había declarado. Jesús es mi Hijo. Ese es mi Hijo en el cual yo me complazco. Pero Satanás inicia su tentación haciéndole ver a Jesús que Dios estaba equivocado, que no era verdad. Y ahí está la sutileza de Satanás. Transgiversar la palabra de Dios. Esa es su mayor arma. Tratar de desvirtuar lo que Dios ha declarado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia que el Hijo de Dios, Cristo, haya sido llevado al desierto
para ser tentado por Satanás? Debemos mirar esta escena, la tentación de Jesús, que Jesús está asumiendo el rol del segundo Adán, del nuevo Adán. ¿Recuerdan? Dios hizo un pacto con Adán y era un pacto de obediencia. ¿Y qué pasó? Adán no pudo cumplir su requerimiento, el requerimiento de Dios, que era precisamente no comer del árbol. Y comió. Y cuando comió, cayó, descendió y desobedeció a Dios. Y por consiguiente, ya Dios le había dicho que el día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. De modo que Adán, en su caída y en su desobediencia, que fue tentado también por Satanás, cayó y nos representa. Representa a usted y a este servidor. Y el pecado de Adán es el pecado nuestro. Uno pudiera decir, yo no estuve en el Edén, yo no cometí esa falta, pero nosotros sabemos que somos pecadores, muy pecadores, de hecho, depravados. Delante de Dios no hacemos lo bueno, siempre tiramos hacia el mal. Pero Jesús, el segundo Adán, en este primer combate, en esta primera tentación que Satanás le lanza, Jesús vence. Y hermanos, Jesús nos representa, es nuestro representante. Jesús fue sometido a toda la ley, a todas las exigencias de Dios. Adán falló, pero Cristo venció. Y porque Él venció, también nosotros venceremos. Sí, qué bueno que Cristo pudo hacer lo que Adán no pudo hacer. Ambos fueron tentados. Uno falló y Cristo venció. De modo que era necesario, era imperativo ante la caída de Adán, un segundo Adán. ¿Recuerdan en el Génesis la sentencia de Dios para la serpiente? Y un hijo de simiente humana te aplastará la cabeza. Jesús demuestra que estaba calificado para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo Jesús responde a esta primera tentación? Qué maravilloso, porque cada una de las tentaciones utiliza la palabra. Y dice Jesús, y le dice a Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Usó las escrituras. Es como decir, la Biblia dice, Satanás, la Biblia dice, Dios lo dijo. En nuestras situaciones, en nuestra vida, debemos siempre utilizar qué dice la Biblia, qué dice Dios de la situación en la cual enfrentamos. Jesús utilizó un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, donde el pueblo escogido por Dios, 40 años, necesitaba comer. No había que comer. Y Dios, por su palabra, dio maná, dio carne para que ellos pudieran saciarse. De modo que le dice a Satanás, mira lo que Dios hizo ya, que con su palabra dio de comer. De modo que esta primera tentación, Jesús la vence. Pero Satanás es astuto. Satanás vuelve a lanzar como una carnada en el anzuelo para ver si Jesús muerde el anzuelo. Y en esta segunda tentación, dice la Escritura, que fue llevado a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta del templo. Y Satanás le dice a Jesús, y vuelve con la misma frase,
Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué interesante. Satanás usó también las escrituras. Échate abajo, porque está escrito también. De modo que Satanás conoce las escrituras. Conoce las escrituras, pero no cree, no acepta y no recibirá bendición del Dios de la Biblia. Y le dice Satanás, mira, lánzate, échate abajo, si Dios te va a sostener, como ciertamente lo va a hacer, para que tu pie no tropiece. Satanás le está ofreciendo a Cristo una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin negación, sin humillación, sin cruz, sin muerte. Y entonces Jesús le dice a Satanás, no Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. De modo que Satanás no puede tentar al Señor. Estaba escrito. Y por eso la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, no puede ser sometido a prueba. Jesús sí fue tentado en su carácter de humano. Jesús vuelve a utilizar las escrituras, vuelve otra vez a la palabra de Dios, vuelve otra vez a los decretos de Dios, que son infalibles, que son absolutos y que son eternos. En el béisbol, ustedes saben que se lanza una bola y uno trata de conectarla, pero a las bolas malas no se le hace swing, no se le batean. Jesús no le hizo swing a esa bola. De modo que Jesús sabía lo que Satanás quería probar y quería ofrecerle. Pero Jesús fue obediente en todo y fue llevado a la humillación más extrema y a la muerte más vil. Segundo round, Jesús vuelve a vencer. Y en la tercera ocasión que Satanás tienta a Cristo, dice que lo llevó a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la gloria del mundo. Y le dice a Jesús, todo esto que tú ves, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, que le gusta citar las escrituras, Jesús que utiliza las escrituras, le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás estaba ofreciendo algo que no era de él. Se estaba engañando él mismo. Si Dios es quien sustenta y Cristo es el autor y para Él se hizo toda la creación, todos los reinos y toda la gloria pertenecen a Cristo. Pero Satanás sutilmente quiere que Jesús le adore, aunque sea una fracción de un segundo. Mira, un momentito, adórame. Jesús le dice, vete Satanás. Qué maravilloso. Satanás está recibiendo un mandato de Cristo. Vete, porque no puedes tentar al Señor tu Dios. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. De modo que, mis hermanos, Satanás tiene su límite. Y cuando Dios le dice a Satanás, basta, basta. Cuando Dios le dice a Satanás, vete, vete. Cuando Dios le dice a Satanás, hasta aquí, hasta aquí. Y no solamente eso, sino que Satanás sirve a Dios, sirve a los propósitos de Dios. Y cuando Dios habla,
cuando Dios decreta algo, no hay nadie que lo impida, ni nadie que pueda sujetarlo. Es todopoderoso y va por encima de todas las cosas. De modo que a la orden, al mandato de Dios, nadie se puede resistir. Y se acabó la tentación. Y dice finalmente que entonces, y solo entonces, vinieron los ángeles a servir a Cristo. O sea, vinieron a traerle alimentos, vinieron a traerle agua, vinieron a traer lo que él necesitaba. Y mi última reflexión de esta mañana. Hemos dicho en repetidas ocasiones que todos somos tentados. Seguramente usted y este servidor y cada persona podemos reconocer cuando llega la tentación. Tenemos nuestros oficios, profesiones, ocupaciones, o tal vez desempleados o jubilados. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias circunstancias, y con ellas nuestras propias oportunidades para ganar el sustento, para trabajar con honor, para servir, para glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero también tenemos nuestros propios peligros, nuestras propias tentaciones, ya seamos médicos, maestros, vendedores, que estemos empleados por el gobierno o en la empresa privada, de forma presencial o virtual. Tenemos nuestras tentaciones. Debemos siempre considerar el costo de ceder a esa tentación. Ver cómo otras personas que han respondido cediendo a esas tentaciones, el tipo de vida que llevan. De modo que debemos mirar, estudiar los fracasos de personas que escogen ese tipo de vida. Leyendo en el Antiguo Testamento, en el Génesis, encontramos en el capítulo 13 y en el capítulo 19 cómo Lot, el sobrino de Abraham, tomó una decisión y esa decisión tuvo un alto costo. Pagó un alto costo. Y en el capítulo 19, cuando nos habla de Sodoma y Gomorra, la terrible situación que vivió y cómo Dios demostró su justicia. Mis hermanos, en este tiempo somos tentados de diferentes formas. Y no podemos nosotros pensar, eso lo hacen otros, eso está permitido, yo puedo hacerlo. No, debemos ver lo que dice la Escritura. Vivir como Dios quiere que vivamos, aun cuando vayamos en contra de la corriente de este mundo. No debemos nosotros pensar, bueno, eso es legal, bueno, eso está permitido. No, porque no honramos entonces a nuestro Dios. En nuestras tentaciones, que son propias del ser humano, Dios nos dice en su palabra, y uno de los versículos maravillosos de unas verdades consoladoras, es que Jesús nos puede entender porque fue tentado. Él, que fue tentado y se mantuvo firme sin ceder a la tentación, sabe, fue tentado y conoce de nosotros y también puede ayudarnos en nuestras propias tentaciones. Y como dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel, que nos dará, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios proveerá la vía de escape, nos dará una salida,
Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Recordemos, llevamos a Dios dentro de nosotros. Él mora en nosotros y nunca nos dejará solo. Está listo y presto para ayudarnos y poder vencer nuestras tentaciones. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Señor, tú conoces nuestras tentaciones. Ayúdanos, Señor, a resistirlas con la fuerza de tu Espíritu y con la espada que es la palabra de Dios. Descansando en Cristo oramos. Amén. Unidos, cantemos con gozo el himno final. Cristo fiel, te quiero ser. Antes de la bendición, les recuerdo la reunión congregacional a las 11:15 a través de Zoom. Cada día anhelamos servir a Dios, ser fiel a Dios. Y si encontramos pruebas aquí, en esta tierra, confiar en que Dios nos ayudará y nos dará la salida. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos y con todo el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.